¿Alguna vez te has puesto de pie demasiado rápido y has sentido que el mundo giraba a tu alrededor de forma repentina? Esa sensación fugaz de desorientación es un pequeño recordatorio de que nuestro cuerpo es una verdadera maravilla de la ingeniería o, tal vez, un aparato extremadamente delicado. En cada paso que damos, en cada giro que realizamos o cada vez que movemos la cabeza para mirar hacia arriba o hacia abajo, confiamos ciegamente en un sistema que funciona de manera silenciosa. Es un mecanismo al que casi nunca prestamos atención, pero que nos mantiene anclados a la realidad, evitando que vivamos en un estado de mareo constante. Imagina por un momento al Dr. Robert Paroni a principios del siglo XX. Él era un médico austriaco que trabajaba en la vibrante ciudad de Viena, especializado en las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. No debemos imaginarlo como un superhéroe de laboratorio rodeado de equipos futuristas, sino más bien como un observador nato. Poseía una curiosidad insaciable y, sobre todo, una empatía muy profunda por sus pacientes. Muchas de las personas que llegaban a su consulta lo hacían con quejas que en aquel entonces resultaban misteriosas. Reportaban mareos incapacitantes, la sensación angustiante de que la habitación giraba sin parar frente a sus ojos o la incapacidad total de mantener el equilibrio. Para ellos, era como si su mundo se hubiese transformado en un carrusel infinito del que no podían bajar. En su práctica diaria, Barani notó algo muy peculiar que otros habían pasado por alto. En aquella época, era una práctica común irrigar los oídos de los pacientes con agua para limpiar la cera o tratar ciertas infecciones. Aunque era un procedimiento rutinario, a menudo resultaba un poco incómodo para quien lo recibía. Sin embargo, Barani observó que la temperatura del agua causaba reacciones sorprendentes y, lo más importante, consistentes. Si utilizaba agua fría para la limpieza, los ojos del paciente comenzaban a moverse de forma involuntaria y rítmica de un lado a otro, un fenómeno médico que conocemos como nistagmo. Al mismo tiempo, el paciente reportaba sentir un giro, una especie de vértigo que lo desorientaba por completo. Por el contrario, si Barani usaba agua caliente, los ojos se movían exactamente en la dirección opuesta y la sensación de giro también cambiaba de sentido. El efecto era igualmente desconcertante para el paciente, pero la dirección de la reacción era predecible. Era como si el doctor hubiese activado un interruptor invisible dentro de la persona, un mecanismo oculto que respondía de forma matemática a un estímulo tan simple como la temperatura del líquido. Mientras que sus colegas veían esto como una mera curiosidad clínica o un efecto secundario molesto de un procedimiento común, para Barani significaba mucho más. Para él, aquello era una ventana, una grieta en la pared que ocultaba uno de los secretos más fascinantes de nuestra biología. Él empezó a preguntarse por qué un chorrito de agua fría o caliente en el oído externo provocaba un pequeño terremoto en el sentido del equilibrio y en el movimiento de los ojos. ¿Qué conexión secreta existía entre la temperatura, el interior del oído y nuestra capacidad de mantenernos erguidos? Históricamente, la gente siempre había pensado que el oído servía únicamente para escuchar. Sin embargo, Barani estaba a punto de desvelar que, escondido allí dentro, teníamos mucho más que un simple tambor para captar sonidos. Estaba a punto de descubrir el giroscopio oculto, un sistema de navegación personal incorporado que nos permite bailar, correr o simplemente caminar en línea recta sin caernos al suelo. La intuición de este médico era tan afilada como un bisturí. Aquellas reacciones de los pacientes, que para otros eran molestias pasajeras, para él eran pistas cruciales que conectaban puntos que parecían no tener relación alguna. Su genio radicó en no quedarse en la superficie y en decidir bucear en las profundidades de la anatomía, convencido de que el oído albergaba otro secreto vital además de la audición. En su época, la medicina apenas comenzaba a desentrañar los mecanismos del cuerpo, y el equilibrio era una de esas cajas negras fascinantes que nadie lograba explicar del todo. Para entender completamente el impacto de este descubrimiento, primero debemos hacer un pequeño viaje imaginario al interior de tu propia cabeza. Olvida por un momento la oreja externa y el tímpano, ya que esas son solo las puertas de entrada. El verdadero centro de acción está en el oído interno, una estructura diminuta y asombrosamente compleja, del tamaño aproximado de un guisante, que está incrustada de forma segura en el hueso más duro de tu cráneo. Podemos pensar en el oído interno como una mansión sofisticada o un búnker biológico dividido en dos alas principales, cada una con una función crucial. Por un lado, tenemos el ala auditiva, conocida como la cóclea.
Esta sección tiene una forma que recuerda a la concha de un caracol y se encarga de transformar las vibraciones sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta como música, voces o sonidos ambientales. Es, esencialmente, nuestro micrófono interno. Pero la parte que nos interesa para esta historia es el ala del equilibrio, el aparato vestibular. Este sistema no tiene nada que ver con la audición, sino que es un conjunto de canales y cámaras interconectados que funcionan como tu giroscopio personal y tu GPS biológico. Sin este sistema, el mundo sería un lugar caótico y viviríamos en una desorientación constante. Dentro de este aparato vestibular hay una estructura clave que capturó toda la atención de Barani, los canales semicirculares. Puedes imaginarlos como 3 diminutos aros o como 3 neumáticos de bicicleta de juguete. Lo más importante es que cada uno está orientado en una dirección diferente y perpendicular a los otros dos, siguiendo los ejes X, Y y Z de un sistema de coordenadas tridimensional. Esta disposición espacial es fundamental porque permite al cerebro detectar el movimiento en cualquier plano posible. Uno de ellos detecta el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, como cuando asientes con la cabeza para decir que sí. Otro detecta el movimiento de lado a lado, como cuando niegas algo. El tercero detecta los giros inclinados, como cuando doblas el cuello para mirar por encima del hombro. Estos pequeños conductos no están vacíos, sino que están llenos de un líquido especial llamado endolinfa, que es un poco más denso que el agua. En un punto de cada canal existe una pequeña protuberancia llamada ampolla que contiene una especie de puerta gelatinosa denominada cúpula. Esta cúpula es la pieza maestra de la ingeniería biológica, pues está cubierta de miles de minúsculas células ciliadas. Estos pequeños pelitos microscópicos son los verdaderos sensores mecánicos, listos para transformar cualquier movimiento físico en información eléctrica. Ahora bien, ¿cómo es que este sistema tan ingenioso te mantiene en pie? Cuando mueves la cabeza rápidamente para mirar hacia la derecha, los canales semicirculares, que están fijos a tu cráneo, se mueven contigo de forma instantánea. Sin embargo, la endolinfa que está dentro de ellos se queda un instante atrás debido a la inercia. Es el mismo efecto que ocurre con el café dentro de una taza cuando la giras rápidamente, el líquido no se mueve al mismo tiempo que el recipiente. Este retraso relativo del fluido crea una corriente dentro del canal que empuja suavemente contra la cúpula, doblando esos pequeños pelitos de las células ciliadas. En ese preciso momento ocurre la magia. Cada vez que estos pelitos se doblan, las células generan una señal eléctrica, actuando como diminutos interruptores biológicos. Estas señales viajan de inmediato al cerebro a través del nervio vestibular, una verdadera autopista de información sensorial. Así, en milisegundos, tu cerebro sabe con precisión exacta en qué dirección y a qué velocidad te estás moviendo, incluso si estás en total oscuridad. Esta información es vital para dos funciones que realizamos sin pensar. Primero, sirve para coordinar tus ojos mediante el reflejo vestíbulo ocular. Cuando giras la cabeza, tus ojos no se mueven al azar, sino que se desplazan automáticamente en la dirección opuesta al giro para mantener tu mirada fija en un punto. Gracias a esto, tu visión es estable y el mundo no se ve borroso cada vez que te mueves. Segundo, ayuda a mantener tu postura a través del reflejo vestíbulo espinal. El cerebro envía señales rápidas a los músculos del cuello, el tronco y las piernas para que se ajusten y contrarresten cualquier tendencia a perder el equilibrio. Es un sistema de corrección constante, muy parecido a un carpintero que usa un nivel para asegurarse de que una tabla está perfectamente recta. Es un milagro de la ingeniería que nos permite correr, saltar o caminar por superficies irregulares sin sufrir accidentes. El gran momento de claridad de Robert Barani llegó al conectar esta mecánica con sus observaciones en la clínica. Él razonó que si el movimiento físico de la cabeza causaba una corriente en la endolinfa, entonces la temperatura del agua podría hacer lo mismo de forma artificial. Cuando Barani irrigaba el oído con agua fría, el frío se transfería desde el conducto auditivo hasta el hueso y finalmente enfriaba la endolinfa dentro del canal. Por leyes básicas de la física, el líquido frío se vuelve más denso y tiende a bajar. Esto creaba una corriente de convección dentro del canal, un remolino artificial del fluido. Aunque la persona estaba completamente quieta, esta corriente empujaba la cúpula y doblaba los sensores exactamente igual que si la cabeza se estuviera moviendo de verdad. El cerebro, al recibir estas señales engañosas, entraba en confusión. Interpretaba que la cabeza estaba girando violentamente, a pesar de que el cuerpo permanecía estático. Esta confusión sensorial es lo que generaba el vértigo intenso y el movimiento rítmico de los ojos, que intentaban compensar un giro inexistente. Con el agua caliente ocurría lo contrario.
el líquido se volvía menos denso, subía y creaba una corriente en la dirección opuesta. Este fue el descubrimiento que le valió el premio Nobel. Barani había encontrado una forma ingeniosa y no invasiva de estimular el sistema del equilibrio de forma controlada. Este procedimiento, conocido como el test calórico, se convirtió en una herramienta diagnóstica poderosa que cambió la medicina para siempre. Gracias a él, los médicos pudieron evaluar la función de cada oído por separado de manera objetiva. Si al aplicar el agua no había respuesta o esta era muy débil, era una señal clara de un problema en ese lado del aparato vestibular. Esto permitió diagnosticar afecciones que antes eran un total misterio, como la enfermedad de Meniere, que provoca ataques de vértigo y pérdida auditiva. También ayudó a detectar tumores cerebrales que afectaban los nervios del equilibrio o a identificar daños tras accidentes cerebrovasculares y traumatismos craneales. La historia de cómo Barani recibió su reconocimiento es casi tan increíble como su descubrimiento. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1914, pero en ese momento no estaba en su laboratorio ni en una gala elegante. Estaba prisionero en un campo de guerra ruso durante la Primera Guerra Mundial. Había sido capturado mientras servía como cirujano para el ejército austrohúngaro. Imagina la sorpresa de recibir la noticia del máximo galardón científico mientras te encuentras en medio de un conflicto bélico de esa magnitud. Fue necesaria una compleja intervención diplomática por parte de la Cruz Roja y del príncipe sueco para lograr su liberación en 1916. Solo entonces pudo viajar a Estocolmo para recoger su premio, 2 años después de haber sido anunciado. Su vida es un ejemplo de cómo el conocimiento puede trascender las fronteras y los conflictos humanos más terribles. El legado de Barani no se quedó atrapado en los libros de historia médica. Su comprensión del giroscopio interno influye hoy en la aviación y la exploración espacial. Los pilotos, especialmente cuando vuelan de noche o entre nubes, enfrentan desafíos enormes de orientación. Si su sistema vestibular se confunde y no tienen señales visuales claras, pueden sufrir desorientaciones fatales. La investigación de Barani permitió desarrollar entrenamientos para que los pilotos comprendan y compensen estas ilusiones sensoriales. Lo mismo ocurre con los astronautas. En la gravedad cero del espacio, el sistema del equilibrio humano se desorienta por completo porque fue diseñado para la gravedad terrestre. Esto causa la llamada enfermedad espacial. Entender por qué ocurre esto ha permitido crear contramedidas para que los exploradores espaciales puedan realizar sus misiones con seguridad. Incluso aquí en la Tierra, millones de personas se benefician de su trabajo a través de la rehabilitación vestibular. Para quienes sufren de vértigo crónico por infecciones o por el propio envejecimiento, existen ejercicios específicos para reentrenar el cerebro y compensar las fallas del sistema del equilibrio. Esta terapia ha devuelto la independencia a muchísimas personas, evitando caídas y mejorando su calidad de vida. Además, en el mundo del deporte, desde una gimnasta que hace piruetas hasta un surfista sobre una ola, el funcionamiento preciso de este giroscopio interno es lo que permite la excelencia física y la seguridad. La historia de Robert Barani nos enseña el poder de la observación minuciosa. Mientras otros veían un efecto secundario molesto en un procedimiento común, él vio la oportunidad de entender una de las funciones más básicas y elegantes del ser humano. Su curiosidad lo llevó a desvelar que el equilibrio no es solo una cuestión de física, sino una danza compleja entre líquidos, células sensoriales y ráfagas de señales eléctricas coordinadas por un sistema oculto en nuestros oídos. Gracias a su tenacidad, hoy entendemos mejor cómo nos movemos y cómo nuestro cerebro construye nuestra experiencia del mundo físico. Él fue el arquitecto que nos explicó por qué podemos caminar de forma armoniosa y sin mareos en nuestra vida cotidiana. Si te ha fascinado descubrir cómo funciona tu propio sistema de navegación interno, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando los secretos más asombrosos de la ciencia y la medicina. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.